Bueno, vamos a retomar el estudio. En esta oportunidad me gustaría poder leer el libro de Job en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, en la versión de la Biblia Reina Valera 1960 para comenzar y luego en la versión hebrea. El título en la versión Reina Valera dice Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Podemos ver, como dice la palabra del Creador, el Todopoderoso, y es importante recalcarlo, que en algún momento existió un hombre en la tierra llamado Job. En la versión española, la versión castellano, español latino, se le nombra Job en esta versión, por lo que podemos ver. ¿Y de qué nos dice de este hombre? Pues se nos dice que era un hombre perfecto y recto en esta versión. ¿Qué más se nos dice? Que era temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, podemos ver ya de entrada que incluso aquel dicho que humanos somos, por ende no somos perfectos, tiene cierto tipo de... Se podría decir que tiene cierto tipo de veracidad, porque al ser humanos es más fácil el que uno pueda llegar a tropezar, a caer, a fallar, a pecar, a cometer algún tipo de tropiezo en el camino. Sin embargo, aún así, en lo que nos relata la Biblia, la palabra del Todopoderoso, se nos indica que en efecto, si se puede llegar a ser un varón perfecto, varón recto, justo, temeroso del Creador, y que incluso es una persona apartada del mal. Y ahora, ¿qué se nos dice de este varón llamado Job? Pues que en efecto la tierra en la que él vivía se le conoce como tierra de Uz. O sea, no se menciona exactamente, eh, al menos en este libro, en el libro de Job, no se menciona que Uz pertenezca a algún pueblo relacionado a los hebreos o relacionado al pueblo de Yasharel, más conocido como Israel, exactamente. Sin embargo, al tema más importante al que hay que darle énfasis es que este varón era perfecto, justo delante del Todopoderoso. ¿Y qué se nos dice a continuación en el verso 2? Se nos dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Si nos detenemos leyendo el versículo 2 y versículo 3, vemos que era un hombre no solamente justo, perfecto, recto, temeroso del Creador, apartado del mal, sino que también era un hombre muy, muy rico. Era un hombre, por así decirlo, con muchos recursos. Era un hombre que no solamente tenía una gran cantidad de hijos, por así decirlo, su prole, ¿no? Sus descendientes, no solamente tenía hijos, sino que también tenía 3 hijas, 7 hijos, 3 hijas. Y aparte,
Se nos menciona también que tenía una hacienda de 7000 ovejas, o sea, no hablamos de 100 ovejas, ni 700, ni 1000, ni 2000, ni 5000, 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. O sea, no habla de pocos criados, algunos criados, cierta cantidad de criados o muchos criados, sino muchísimos, llevándolo al extremo. Y se sobreentiende en realidad porque ¿de qué forma si no se podría manejar 7000 ovejas, 3000 cabellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas? Y es más, para enfocar la bendición que tenía a causa de que era recto, justo, apartado del mal y temeroso del Creador, dado que nosotros ya sabemos, ¿no? Que se ha estado mencionando en los videos anteriores, que Dios no es, por así decirlo, la palabra correcta, más exacta del Elohim, de Elohim, del Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, sino que esta palabrita tiene un significado mucho más, por así decirlo, griego. Entonces, eh, es justamente por ello que más que Dios me gusta utilizar, o prefiero en todo caso, es más que un gusto, es yo prefiero utilizar la palabra el creador, el todopoderoso, el Elohim de Elohims, porque Dios viene del vocablo Deus y Deus viene del vocablo Zeus, y ya sabemos, pues se sobreentiende cuando hablamos de Deus o Zeus, pues exactamente a quién se está refiriendo, porque con un punto aparte de manera breve, sabemos que a partir de los concilios existentes en el tiempo de los apóstoles, la, el imperio romano, por así decirlo, y todo su séquito empezaron a infiltrarse en la iglesia primitiva, en la iglesia de los apóstoles que guardaban el testimonio del cordero inmolado. Entonces, a partir de ese momento empezaron a tergiversar, empezaron también a realizar todo tipo de extracción, sustracción, modificación, adición a los libros que corresponden al canon bíblico, y es justamente por ello, ¿no?, que cambiaron el YH, WH o Yahvé o Elohim o Creador por palabras, por así decirlo, con un origen mucho más de dudosa procedencia, por no decirlo directamente con un origen pagano, como es por ejemplo en el caso de Dios, que viene de Deus, que viene de Zeus, que pues obviamente es una cultura pagana, ¿no? Que nace en una cultura pagana y que es, por así decirlo, la representación de su suprema divinidad para aquellos griegos, etcétera, etcétera. Entonces es importante, ¿no? O sea, como un punto y aparte mencionar eso, porque tal vez eh, son esos temas puntuales los que hacen que muchas personas hoy en día no quieran saber nada del Creador, no quieran saber nada de la iglesia primitiva, no quieran saber nada sobre las buenas nuevas de salvación, porque incluso, incluso en palabras como el Evangelio, palabras como eh, en todo tipo de palabras se ha tratado de meter la oscuridad por medio de diversos tipos de escribas, etcétera, etcétera, personas que en resumen de una u otra forma han tratado de desviar, pero aún así con todo eso, con todo, incluso la manipulación que han hecho a este libro sagrado, y obviamente el creador ya lo tiene contado en su sabiduría, en todo porque a él nada se le escapa, porque incluso en la palabra del creador está ahí bien escrito que aquel que añada, sustraiga, modifique, etcétera, pues ya tiene contado su parte, como castigo. Entonces, sin embargo, no les pesó hacerlo porque la finalidad del enemigo es usar todos sus siervos, todos sus principados, potestades, tanto humanos, no humanos, de manera consciente o inconsciente, para de esa forma cambiar, eh,
por así decirlo, o intentar cambiar la adoración, no ya no al todopoderoso creador de los cielos de la tierra, sino de a un dios pagano o una divinidad pagana, una entidad divina pagana. Entonces, por eso mismo, eso lo tomamos como un punto y aparte, ¿no? Porque ya varios videos venía mencionando, y sin embargo en esta versión dice Dios, ¿no? Sin embargo nos referimos al Elohim de Elohims, porque sabemos que Zeus es una divinidad pagana, que la representan como la mayor divinidad, ¿no? Para los griegos, etcétera, para ese tipo de culturas. Y obviamente, para continuar, para retomar lo que habíamos quedado, ya lo tenemos más claro, ¿no? Temeroso de Elohim sería en este caso, del Elohim de Elohims, ni siquiera de Elohim, porque Elohim significa, por así decirlo, juez, o es una representación sencilla para entenderlo, juez. Entonces, del juez de jueces, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el verso 4 continuamos con el tema, dice así, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Era tan rico a tal grado aquel varón llamado Job, aquel varón perfecto y temeroso del Elohim de Elohims, que incluso si vemos antes del verso 4, y esto es algo que también me gustaría recalcar, indica que aquel varón era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿A qué se refiere cuando dicen orientales? Porque incluso a día de hoy eh, podemos ver que tanto India, China, etcétera, Corea del Sur, Japón, tantos países que son, por así decirlo, muy desarrollados, ultra desarrollados, que tienen una gran riqueza, que es más, hasta se nos enseña incluso a través de las noticias, a través incluso hasta en las escuelas, universidades se hace mención que esas naciones, por así decirlo, incluso muchas de ellas no tienen ni siquiera pues buenos suelos o minerales o, o algo que destaque en sus tierras. Sin embargo, tienen una gran capacidad de desarrollo, tanto a tal grado que incluso se les consideraba ya en los tiempos antiguos, pues por así decirlo, pueblos ricos, pueblos con desarrollo avanzado, con una gran riqueza, ¿no? Y, ¿y por qué lo menciono? Porque también en la palabra del Creador, en un pasaje se nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Es por eso que a día de hoy, cuando nosotros vemos tranquilamente que en el mundo, ¿no? En el mundo nosotros podemos visualizar justamente que existen naciones poco desarrolladas, muy desarrolladas, pero ya desde los tiempos antiguos, por ejemplo Japón, China, India, Corea del Sur, etcétera, etcétera, habían sujetos, habían humanos, habían varones, por así decirlo, ricos en extremo, con muchos recursos. Sin embargo, este varón llamado Job era sobre todos ellos, era más grande que todos aquellos orientales. Entonces, ya vamos entendiendo un patrón que dice que él era perfecto y recto, temeroso del Elohim de Elohims y apartado del mal. O sea, en resumen, una persona lo más cercano posible a ser justo. ¿Y qué más dice, no? Que sus hijos, incluso sus hijos y sus hijas, no se dedicaban a trabajar, no se dedicaban a esforzarse, no, se dedicaban a hacer banquetes en sus casas, cada uno en su día, a tal grado que, pues, por así decirlo, se la pasaban comiendo y bebiendo. ¿Y qué más nos dice en el verso 5? Nos dice que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Podemos ver que era a tal grado justo este varón llamado Job en su tiempo en el que existió, pero que era temeroso del Elohim de Elohims y de alguna forma tenía esa raíz, tenía ese conocimiento para saber a quién adorar, a quién servir, a quién justamente, a quién le tenía que dar respuesta sobre sus acciones.
A tal grado era justo que incluso intercedía por sus hijos, por sus hijas, que incluso trataba de santificarlos. Entonces, por eso podemos ver que eso es algo, por ejemplo, que hoy en día se ha perdido porque el amor se ha enfriado. Y hay pasajes en la Biblia que nos indican, por ejemplo, que actualmente estarán en los últimos tiempos, el papá se levantará contra el hijo, la madre contra la hija, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en este entonces había un varón que era tan justo que hasta por sus hijos intercedía. No es que cada uno, o sea, por así decirlo, también el Cordero Inmolado mencionaba ayudarnos a cargar, o sea, las cargas, por así decirlo, las cargas los unos a los otros, intercedía, ¿no? Podemos ver que eso se ha perdido tanto en la actualidad que incluso muchos padres, muchas madres ya no interceden por sus hijos, ya no interceden por sus hijas, sino que en cierta forma hasta pierden esa capacidad de estima, de ahabá, que mayormente lo conocen como amor, ágape, para de esa manera buscar, clamar al Creador, al Todopoderoso, porque salve a nuestros cercanos, a nuestros prójimos, porque ya sean familiares, amistades, etcétera, todos terminan siendo prójimos. Y sin embargo, podemos seguir leyendo, ¿no? En lo que continúa en el verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. O sea, acá hay un énfasis, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Antes de continuar avanzando, me gustaría hacer énfasis, ¿no? Y acá es donde se conecta, en este punto es donde se conecta los estudios pasados con lo que justamente estamos tocando en este día. ¿Qué dice? Dice así, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y entonces, ¿por qué se hace mención que Satanás vino a presentarse delante del Elohim de Elohims? Pues muy sencillo, porque entendemos que se le menciona como hijo de Dios a todos aquellos, o hijo de Elohims, que se les conoce también como los Elohims, o sea, no el Elohim de Elohim, sino como los Elohims, como los ángeles, se los conoce también como hijos del Creador. Y, o sea, en ese sentido, ¿no? Hijos divinos, tal la gloria celestial, como dice la palabra del Creador, vinieron a presentarse ante el Todopoderoso, y entre ellos también vino Satanás. ¿Y por qué vino? Porque él también fue creación del Todopoderoso. Entonces, está sujeto a las reglas, y cuando el Creador se le tienen que presentar, incluso él tiene que presentarse. Le guste o no, entonces, ¿de qué se trata esto? Pues haciendo relación a los videos pasados, vemos en Génesis, y es más, me gustaría tratar de aprovechar rápidamente en poder visualizar en Génesis, en el capítulo, exactamente en el capítulo 6, me parece, si podemos ver, porque muchos suelen decir, ¿no?, que cuando menciona hijos de Dios se refiere a la descendencia que viene de Set. Y sin embargo, sí, entiendo que hay justamente ciertos pasajes tanto en libros apócrifos como en libros en la palabra del Creador que pueden hacer referencia como un título que en su momento los hijos de Set llegaron a tener, ¿no? Set, el hermano menor de Caín y Abel, el que fue sustituto de Abel porque Abel fue asesinado por Caín. Ya, exactamente, pero ¿por qué? Porque llegaron a ser, por así decirlo, cercanamente justos hasta el momento en que se perdieron, ¿no? Antes del diluvio y todo eso. Sin embargo, para no desviarnos mucho del tema, me gustaría hacer relación entre lo que acabamos de leer en el pasaje que dice
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ese verso, el verso 6 del capítulo 1 del libro de Job, justamente con el capítulo 6 del libro de Génesis, exactamente en el verso 2, que dice así: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaran para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero para entenderlo mejor, porque ya lo hemos tocado en el tema pasado, en los temas pasados, pero aún así me gustaría poder nuevamente hacer un breve recordatorio. Leámoslo completo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. ¿Y qué más dice? Había gigantes en la tierra en aquellos días, coma, y ahí está lo importante, la coma. ¿Qué más dice? Coma. Luego dice: y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Entonces, por eso ahí tenemos clarito que cuando se refiere a hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles, independientemente si la descendencia de los hijos de Set, la descendencia de Set, todos sus hijos también llegaron a ser llamados hijos de Dios, más que todo porque llegaron a estar cercanos a la justicia, hasta antes de que se perdieran en el diluvio, porque en el diluvio solamente un pequeño remanente, que sabemos que son Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos, fueron salvos. Pasaron a la nueva era después del diluvio, ¿no? Y los demás, tanto hijos de Set, hijos de Caín, etcétera, etcétera, tanto los Nefilim, la descendencia de los gigantes, tanto los mismos gigantes, la descendencia de los ángeles caídos, todo eso se perdieron, pues no se ahogaron. Entonces ahí ya podemos también disipar toda esa duda que puede existir de que los hijos de Dios, o que cuando se menciona en la palabra del Creador hijos de Dios, se está refiriendo, no sé, ¿no? Por ejemplo, tal vez a exactamente algún tipo de descendencia del pueblo santo, el pueblo de Yasharel, o a los hebreos, no, sino que se refiere exactamente a los ángeles. Y ahora, ¿por qué podemos conectar esto que se refiere a los ángeles tanto en el libro de Génesis con el libro de Job? Pues justamente porque hay un pasaje también en el que el pueblo de Yasharel le mencionan a Moisés que solo él se presente ante el Elohim de Elohim, ante el yo soy. ¿Por qué? Porque ellos no querían ser consumidos, por así decirlo. Y ahora podemos esforzarnos y buscarlo también aprovechando justamente el Internet, la inteligencia artificial. Hagamos que nos sirva para utilizarlo para una cosa productiva, para un bien. Que diga justamente, por ejemplo, exactamente, por ejemplo, el versículo dice que este suceso es narrado en Éxodo 24. Entonces vamos a poner Éxodo 24. A ver, Moisés y los ancianos en el monte. Aprovechamos, ¿no? Que tenemos justamente internet. Aprovechamos también que tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda a encontrar los pasajes exactos en el momento exacto y preciso mientras se comparte el mensaje de la palabra del Todopoderoso. Y en esta ocasión me estoy explayando mucho más porque ya encontré un nuevo software que me permite grabar sin límite de tiempo. Anteriormente los videos estaban justamente enfocados máximo a media hora, porque luego de esa media hora se cortaban los videos, entonces no podía sobrepasarme en tiempo, pero ahora sí puedo sobrepasarme en tiempo y explicar acorde, detalladamente el mensaje, ¿no? El mensaje necesario del día de hoy. Entonces,
Veamos la palabra del Creador y dice así. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora, ¿por qué hemos leído ese pasaje muy importante? Es porque justamente ahí podemos entender que la presencia del Todopoderoso no es cualquier tipo de presencia, sino que justamente es una presencia que la mayoría de personas no puede soportar. Y sin embargo, cuando nosotros hemos leído el pasaje anterior en el libro de Job, indica que sus hijos, no uno de sus hijos, ni dos de sus hijos, ni tres de sus hijos, sino sus hijos, por no decirlos todos, pero sí se refiere a una gran cantidad de hijos, los que se han presentado para rendir justamente cuentas ante el Todopoderoso. Entonces, podemos entender que ante el Todopoderoso no puede ir cualquier persona. Y si aún nos queda duda, podemos buscar justamente aprovechando el internet, el pueblo de Israel solicita a Moisés que solo suba él pues ellos morirían. Bueno, menciona que en el verso 24, en el capítulo 24 del verso 1 y 2, se menciona justamente, ¿no? Es en el mismo versículo.
justamente acá exactamente dice que solo se acercará a Jehová Moisés y el pueblo no se acerquen con él, ¿no? Entonces podemos ver que no soportan en realidad, por así decirlo, eh, la presencia del Todopoderoso. Y sin embargo, lo que me gustaría poder llegar justamente a dar una, poder leerlo para que ustedes también puedan tenerlo claro, estimados oyentes, es justamente, vamos acá, exactamente, dice en el libro de Éxodo 33, dice exactamente, es justamente ese pasaje el que quería encontrar. Vamos a buscar Éxodo 33, dice así. Vamos a leer a partir del verso 12 y dice así. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y aquí viene lo más importante, estimados oyentes. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y ahí podemos en este pasaje, en el verso 20 exactamente, del, del capítulo 33 del libro de Éxodo, que se nos desvele el misterio, ¿no? Ya no queda duda que en efecto, Hijo de Dios se refiere únicamente, pues, a los ángeles, ¿no? Sé que también nosotros somos creación del Todopoderoso, pero cuando hablamos de Hijo de Dios o Hijo de Elohim de Elohims, ángeles, etcétera, se refieren a aquellos seres que fueron creados por el Todopoderoso que tienen una gloria celestial, ya sea que luego se hayan revelado o que permanezcan aún sirviendo al Todopoderoso. Entonces acá dijo, pues no, dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, podemos darnos cuenta también que con el verso 6 que dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Pues justamente hay toda una conversación. Ahí podemos dejar claro ya que sí existieron aquellos seres descendientes de la cruza entre los ángeles caídos vigilantes,
y las hijas de los hombres. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque justamente se trata de conectar el tema del día de hoy con los videos anteriores, con las enseñanzas, los mensajes anteriores, y dejar en claro que tanto la tierra actual, el tiempo presente, el día de hoy, como el tiempo pasado, así como se menciona en un pasaje en la palabra del Creador, que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, por así decirlo, sabemos que existieron gigantes, existen gigantes, y hasta que se acabe todo este tiempo, esta dimensión, espacio, tiempo finito, existirán hasta el final. ¿Por qué? Porque justamente son los enemigos del Todopoderoso los que quieren derrocarlo, los que quieren justamente pervertir de una u otra forma a la humanidad, porque no les bastó con solamente cruzarse con las hijas de los hombres, sino que corrompieron todo, animales, vegetación, corrompieron tanto animales terrestres, animales que vuelan, animales que están en el mar. Por eso es que lo que muchos dicen en un comentarios, por así decirlo, incluso la gente, ¿no? Los ancianos, etcétera, ancianas, personas ancianas en todas las culturas, que muchos llegan a mencionar que los mitos, las leyendas vienen de la verdad, pues en parte se cumple, porque no es que el creador haya hecho, por así decirlo, animales o seres, o por así decirlo, cruzas eh, aborrecibles o genéticamente incorrectas, sino que eso lo hicieron los vigilantes caídos y su descendencia, su prole. ¿Por qué? Porque se enfatizaron en mezclar todo. Por eso es que luego en el tiempo del pueblo de Yasharel, en los estatutos que se les brinda, hasta los vegetales se les dice que no deben mezclar las semillas cuando siembran, que no deben aparear un animal con otro, que un varón no se puede acostar con un varón, una mujer no se debe acostar con una mujer, aparte de las cosas que ya se sobreentienden como no fornicar, no adulterar, etcétera, etcétera, que no deben haber hechiceros, brujos, ritualistas, magos, curanderos entre el pueblo de Yasharel, sino que todo eso está totalmente condenado por el Creador. Entonces, no nos sorprende que a día de hoy todo aquello está totalmente pervertido y regresando desde los tiempos antiguos, que en la palabra del Creador se menciona que así como hay varones, hay personas que llegan a temer al Creador a tal grado que pueden llegar a ser justos, así como la luz se intensifica, lo positivo, el bien se intensifica, así también la oscuridad se intensifica, y más en los tiempos finales. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es necesario recalcar toda la palabra del Creador, llevarlo a un contexto presente. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos solamente con lo que, y no me refiero a añadir a la palabra del Creador, sino tenemos que entender que esta palabra del Creador permanece viva y eficaz tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, y, no cambia, no se transmuta, sino que es la misma. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces sabemos lo que se avecina, sabemos que están tratando de corromper todo, y que incluso si vemos en noticias, etcétera, ya ni siquiera ocultan nada, sino que, por así decirlo, un poco más, y lo van a mostrar en televisión abierta, en canales abiertos, todas las aberraciones que hacen aquellas personas que están encumbradas en el poder, aquellas organizaciones de diversos países poderosos, que incluso también el Perú, al firmar el Tratado de la ONU, Chile, Colombia, Argentina, todos aquellos países que están bajo el mandato de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y se podría entender que incluso los que no están bajo ese mandato están realizando aberraciones con la misma humanidad, con los mismos animales, están haciendo experimentos. Por eso es que se pierden niños, se pierden niñas, se pierden mujeres, se pierden
hoy en día se pierden tantas personas a día de hoy que realmente uno se pregunta a dónde van a parar. Y sí, algunos de ellos van a parar en lo que es el tráfico de humanos, otros de ellos van a parar con el tráfico de órganos, otro con el tráfico de trata de blancas, otro con el tráfico de los carteles que buscan jóvenes, señoritas a reclutar, etcétera, etcétera. Pero muchos de los otros que se pierden y que nunca vuelven a ser vistos, nunca vuelven a aparecer, son personas pues que justamente han sido llevadas por este tipo de organizaciones, este tipo de seres que pues experimentan con ellos y que normalmente se conocen como por así decirlo en el común ciudadano se le conoce como supuestamente grises, alienígenas, extraterrestres, reptilianos, etcétera, pero que en realidad se tratan solamente de estos vigilantes caídos, sus descendencias. ¿Por qué? Porque lo que quieren es armar justamente una gran cantidad de seres para que se levanten ante el Todopoderoso para la batalla final que va a suceder en Armagedón. Entonces justamente podemos ver que una vez más corroborar que no hay nada nuevo bajo el sol y que es necesario que prestemos atención a estas cosas, porque yo entiendo que tanto en las iglesias, en los templos, en las casas de oración, en las congregaciones, durante años, desde los siglos pasados, en los que tenemos memoria, muchas las personas antiguas que en algún momento sirvieron al Creador y al ver que nada pasa, al ver que entre comillas nada sucede, que nunca regresa el Cordero Inmolado, que nunca pasa nada en esta tierra, muchos de ellos llegaron a dudar y decir, pues es mentira la palabra del Creador porque nunca pasa nada o el Creador no existe, etcétera, etcétera. Y no es así, exactamente no es así porque eh, sino que a día de hoy las señales están totalmente claras. El mundo está totalmente torcido, corrompido. Sabemos que hay muchas cosas ocultas ya cada vez más expuestas también, que ya un poco más y por último delante de los mismos padres se roban a los niños, nunca más vuelven a aparecer, etcétera, etcétera. Entonces, tener mucha precaución, mucho cuidado, decirlo simplemente está de más porque sabemos que el único que nos puede cuidar, el único que nos puede proteger, guardar a todos los que confiamos en Él, creemos en Él y que ponemos nuestra esperanza en el Todopoderoso, en el Cordero Inmolado, en el Creador de los cielos y de la tierra, es pues justamente Él. Él es el único que nos puede guardar, nos puede proteger y debemos darnos cuenta que estas son las señales que se indican justamente como señales antes del fin. ¿Por qué? Porque tenemos que justamente estar preparados, darnos cuenta que no es una mentira, que la palabra del Creador se cumple, la Biblia se cumple. Entonces, si continuamos con el estudio, dado esta pequeña introducción que en sí es bien amplia, pero tratado de hacerlo conciso, justamente me gustaría también ir al libro de Judas, porque hay un punto muy importante, verso 11 si no me equivoco, acá lo vemos, Judas 11 dice, vamos a leer el capítulo, en el verso, vamos a leer en el verso 6, el libro de Judas dice así, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo como sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí está clarito la palabra del Creador. Dice,
las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y nosotros sabemos a qué clase de vicios contra naturaleza se refieren, pues sabemos que en el principio también en Génesis se nos habla que la maldad llegó a aumentarse y como no hay nada nuevo bajo el sol, entendemos que es justamente a lo que acabo de mencionar, ¿no? Que tal vez alguno de los oyentes que van a escuchar este video pueden decir quizá, pero ¿a qué te refieres cuando hablas vicios contra naturaleza? Y es exactamente a lo que acabo de mencionar de una total aberración que hacen con los animales. Ahora incluso hacen experimentos genéticos con animales, con humanos, cruzan personas con animales, cruzan, todo lo corrompen, han modificado ya, y eso está a vista de las personas, está que incluso las semillas, por ejemplo, Monsanto, Bill Gates, por ejemplo, y todos los demás poderosos que son dueños de tierras, dueños de semillas, que las modifican genéticamente para poder patentarlas, por ejemplo, lo hacen a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos esperar si eso hacen, por así decirlo, a la luz de de todas las personas? ¿Qué hacen por detrás? Y sabemos qué hacen por detrás, solamente que si alguien saca una noticia a algún canal pequeño, independiente, mediano, algún periodista, detective, etcétera, que saque alguna noticia de ese calibre, simplemente lo silencian, lo callan, lo desaparecen, asesinan a su familia, por así decirlo, lo injurian, o incluso le levantan falso testimonio, le dicen que es un violador, es un asesino, o etcétera, 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 para desprestigiar su investigación. Entonces, ¿por qué menciono todas estas cosas? Es porque es necesario que veamos a la luz del día de hoy, a la actualidad, todo lo que sucede. No nos podemos escandalizar de estas cosas, sino que tenemos que estar preparados justamente sabiendo estas cosas para con más intensidad poder clamar al Creador, interceder al Creador por toda la humanidad, por el prójimo, a pesar de los errores que nosotros podamos llegar a cometer diariamente, porque estamos en camino a la perfección, así como llegó a hacerlo Job en su momento. Justamente el Cordero Inmolado tiene que llegar a formarse dentro de nosotros para que podamos realmente llegar a ser perfectos. Es mucho más sencillo con la ayuda del Consolador que Él prometió enviarnos una vez que ascendía a los cielos para que esté siempre con nosotros y podamos nosotros llegar a ese estado, a ser, por así decirlo, a imitar al Cordero Inmolado. ¿Por qué? Porque eso es justamente la razón de las buenas nuevas del creyente, de aquella persona que cree en el Todopoderoso, que cree en el testimonio del Cordero Inmolado. Y aún así, antes de que todo eso pasara, antes de que el Cordero Inmolado se entregara para el perdón de los pecados, ya habían personas que lograban ese estado de justicia, de perfección, llegaban a estar tan apartados del mal, incluso al grado de interceder por sus familiares, como el caso de Job, que ya, o sea, no hay excusa a día de hoy, por así decirlo, para no poder llegar a la perfección. Aún así, en este camino justamente aprendemos a perdonar, porque si no nos lastiman, si no nos hieren, ¿de qué forma podremos aprender a perdonar? Y justo hay un pasaje también en la palabra del Creador que cuando el Cordero Inmolado muestra cómo uno debe orar, lo hace de una manera muy concisa y clara y que explica, ¿no? Perdona a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es que si no perdonamos, si no aprendemos a perdonar a las personas que nos lastiman, ya sea de manera consciente o inconsciente, ¿cómo esperamos que el Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, nos vaya a perdonar a nosotros? Y ahora, ¿qué pasa si nosotros herimos a otros? ¿Cómo vamos a poder realmente llegar a ser humildes, sencillos ante el Todopoderoso
¿Cómo podemos evitar que en nuestro corazón no se llene orgullo, soberbia, vanagloria, ego, si nunca cometemos un error, si nunca tropezamos, si nunca lastimamos de manera, ya sea que en su momento fuera consciente o inconsciente, a alguien más, a un prójimo, etcétera, familiar, amistad, etcétera, etcétera? Y cuando lo hemos herido, sufrimos y por ende tratamos de arrepentirnos e incluso pedimos disculpas, pedimos perdón, rehacemos el error que cometimos, lo compensamos. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la que nosotros podemos llegar a la salvación del Todopoderoso, a obtener la misericordia. Sin nosotros tenemos que llegar a ser humildes, sencillos, al grado de poder pedir perdón, de poder pedir disculpas, de poder arrepentirnos si cometemos un error, si lastimamos a alguien, y también debemos perdonar a aquellos que nos lastiman, que nos hieren, aquellos que tal vez consciente o inconscientemente en su momento quisieron lastimarnos. ¿Por qué? Porque estamos camino a la perfección, pero sin embargo, aún todavía no somos perfectos. Y sin embargo, en esta oportunidad, en este tiempo, el Consolador ya ha sido enviado, entonces tenemos ese plus que nos puede ayudar a ser llegar más rápido a la justicia, a la perfección, de lo que anteriormente pudo haber llegado una persona sin el Consolador. Entonces no es de sorprendernos que si antes, por ejemplo, personajes patriarcas como llegaron a ser Job, llegaron a ser perfectos, ¿cómo es que hoy en día podemos estar nosotros dejando de aprovechar esta gran oportunidad que tenemos ese plus, ese consolador? Y ahora, es justamente es justamente interesante también poder, antes de pasar a culminar el mensaje del día de hoy, porque tampoco deseo que sea un mensaje muy largo que les vaya a cansar al momento de escucharlo, estimados oyentes, creyentes, nuevos convertidos, personas que están tratando de acercarse al Creador, porque solamente aquellos, el Creador pone en el corazón de cada persona el deseo de buscarle. ¿Por qué? Porque son sus llamados, con fe y pueden llegar a ser sus escogidos, sus predestinados, porque Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, nos alejemos de nuestros malos caminos, busquemos su salvación. Pero para eso nos tiene que nacer y ese sentimiento de nacer no es por nuestra propia fuerza, nuestra propia carne, nuestra propia mente. Ese sentimiento en el cual nace de uno el buscar al Todopoderoso, el arrepentirse, el cambiar sus malas obras, volver a los caminos de justicia, a las sendas antiguas, lo pone el Todopoderoso, de quien Él tiene misericordia, el quien Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo que sean sus hijos. Entonces ahí entra a tallar mucho también el tema del libre albedrío y el tema de la predestinación. ¿Por qué? Porque exactamente en otro tema en otro mensaje lo tocaremos más a profundidad, pero hay que darnos cuenta que en esta tierra estamos cumpliendo un destino que elegimos en su momento cuando teníamos el libre albedrío. Antes de que incluso fuera formada la tierra, el Creador ya nos había creado. Eso es lo que podemos decir por el momento, dado que no quiero extenderme mucho en este mensaje, pero el punto aquí es importante, terminar de leer este pasaje. Nos quedamos, si bien recuerdo, en el verso 7, leámoslo en adelante. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Miremos realmente qué gran maravilla que el Todopoderoso pueda hablar de alguien perfecto a ese grado. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? A ese grado de justicia tenemos que llegar nosotros.
Y más aún si tenemos ese plus llamado el Consolador. Y ahora continuemos. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, el Elohim de Elohims, y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Qué significa la palabra cercado? Eso es algo muy importante aquí. Cercado significa protección, guardia, seguridad. Entonces, cuando dice no le ha cercado alrededor a él, ahí está él, y luego y a su casa, y a todo lo que tiene. A ese grado uno debe llegar a ser perfecto, tanto que el Todopoderoso incluso te tenga cercado. No solo a ti, sino a tu casa, sino a todo lo que tienes. Entonces, si tú eres cercado por el mismo Todopoderoso, ¿quién va a poder contra ti? Por eso ahí se cumple el pasaje: mayor es el que está con nosotros que el que está con aquellos que quieren destruir al pueblo del Todopoderoso. ¿Y quién como el Todopoderoso? ¿Quién podrá? Entonces, por eso, estimados oyentes, debemos llegar a ese grado de justicia. ¿Qué más dice? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Y este es otro pasaje muy importante porque estamos muy acostumbrados que en las congregaciones, en los centros de oración, en los templos, en las, en las iglesias o en las casas de oración, por así decirlo, eh, se nos mencione que una persona debe ser humilde, sencilla, un seguidor del Todopoderoso debe ser humilde y sencillo. Y a veces tergiversan esa frase cuando dicen debe ser humilde y sencillo. Un creyente, un seguidor del Cordero Inmolado, pues no se refiere exactamente a que uno debe ser pobrecito, andar pidiendo limosna en la calle. Eso no es ser humilde y sencillo. Eso no es. Eso es justamente ser pobre. ¿Y por qué lo mencionamos tal cual? Porque incluso hay un pasaje en el que el Cordero Inmolado menciona, ¿no?, que los pobres siempre existirían en la tierra, pero que él, por ejemplo, no era que estaría así presente como tal en la tierra, que era más importante justamente hacerle caso al Todopoderoso, al Cordero Inmolado manifestado en carne en ese entonces, en su estadía aquí en esta tierra mientras realizaba su ministerio. Pero no nos desviemos, sino que enfoquémonos. Y dice, ¿no?, que al trabajo de sus manos has dado bendición. Entonces, ahí se puede entender que si una persona es justa o lo más cercano a la justicia, mientras más cercana a la justicia, el trabajo de sus manos será dado de bendición. Acá no dice que la persona se puso a dormir, por ejemplo, o se puso a perder su tiempo en las redes sociales, o perder su tiempo en el TikTok, en el YouTube, se puso a perder su tiempo en la chismosería, se puso a perder su tiempo en la televisión, se puso a perder su tiempo en una u otra actividad, sino que Job trabajó con sus manos a tal grado que le llegó la bendición. ¿Por qué? Porque era una persona justa, perfecta, recta, apartado del mal y temeroso ante el Creador. Por eso es que el Creador abrió la ventana de los cielos y le dio bendición. Y es verdad, porque al pueblo de Yasharel, cuando Moisés justamente recibió los estatutos de parte del Todopoderoso, al pueblo se le informó también que si ellos guardaban los estatutos, mantenían los decretos, cumplían los mandamientos, entonces el Todopoderoso abriría la ventana de los cielos y llovería bendición hasta que sobreabunden por a cada uno de ellos. Incluso
Se le advirtió también a la par que si por A o B no escuchaban los mandamientos, los decretos, la, justamente los mandatos, los mandamientos, los estatutos que se le mencionaba por parte del Todopoderoso, terminarían siendo esclavos, siervos de sus vecinos a los cuales no pudieron sacar de la tierra de Canaán. Y ya sabemos qué es lo que pasó en los tiempos en los que el pueblo de Yasharel decidía obedecer los mandatos, servirle de corazón, tratar de ser justos, y el tiempo en el que cuando se inclinaban hacia los Baales con toda su fuerza hacia la pezuña del mal, y pues justamente terminaron incluso siendo llevados cautivos de tanto que se rebelaban en contra del Todopoderoso. Y ahora por eso es necesario menester también recalcar que el Todopoderoso bendice el trabajo, no la viveza, no la vivencia sin hacer nada, o no, la viveza no, sino que el Todopoderoso bendice el trabajo de las manos de sus hijos, de los creyentes. Pero aquellos creyentes, no aquellos creyentes que están haciendo cosas ocultas, están haciendo maldades ocultas o están pecando a ocultas. No, sino aquellos que tienen un buen corazón, que tratan de permanecer perfectos, rectos, temerosos delante del Todopoderoso y que tratan constantemente de apartarse del mal, pero que también trabajan con sus manos, no que se aprovechan de los demás o que roban o que son vivos o tienen viveza para su prójimo, ya sean creyentes o no, sino que trabajan con sus manos justamente, se le da bendición, al igual que también a Jacob, cuando trabajó para Labán, se le dio bendición, al grado que en varias ocasiones Labán trató de hacerle la jugada a Jacob para cambiarle el tipo de sueldo, por así decirlo, el tipo de pago que tenía por apacentar sus ovejas. ¿Por qué? Porque aquella persona que es justa, el Creador le bendice, tarde o temprano le bendice. Y si no te bendice y tú estás tratando de hacer la justicia, examínate, examínate porque no, tal vez hay algo aún que estás siendo partícipe consciente o inconscientemente en un acto de injusticia, en un acto eh, en el que tal vez no estás tan apartado del mal o en el que consciente o inconscientemente estás siendo partícipe de algo injusto, algo malvado, algo erróneo, o tal vez simplemente no te bendice porque no trabajas o porque te consideras vivo a ti mismo, viva a ti mismo, a ti misma, que crees que el Todopoderoso no se da cuenta cuando haces cosas malas o cuando, por ejemplo, si eres alguien que trabaja en el tema de vender ropa o vender abarrotes, etcétera, etcétera. Si tal vez estás haciendo partícipe de cohecho o estás siendo vivaz, entre comillas, astuto, aprovechándote de una u de otra forma contra tu prójimo, pues no esperes que el Creador te bendiga, porque no estás obteniendo una ganancia justa procedente de la bendición de los cielos, sino que estás participando de cohecho, siendo vivaz. Entonces, si a día de hoy muchos estamos tal vez consciente o inconscientemente participando de esas acciones negativas, alejémonos de eso, dejemos esas malas obras, empecemos a trabajar realmente sin ser vivos, sin tratar de creernos o considerarnos astutos para con el prójimo y recibiremos bendición. Por eso es necesario el poder seguir leyendo, estudiando la palabra del Creador nosotros mismos para que nadie nos engañe diciendo que si tú eres creyente es obligación que tú seas pobre, que seas sin plata, que seas sin recursos. Y este no es un mensaje, no quiero tampoco que se confundan, no es un mensaje en el cual se viene a predicar prosperidad terrenal, prosperidad material, no, sino que hay un pasaje que el Cordero Inmolado incluso lo mencionó, dice, si bien recuerdo, menciona que lo primordial es buscar el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. Y aparte hay otro
hay otro versículo por parte de los apóstoles que mencionan también: amado hijito, yo quiero que en todo seas prosperado. ¿Por qué? Porque está claro el pasaje. O sea, el ser creyente no indica que tú vas a ser pobre o totalmente pobre. Sí, en su comienzo tal vez hay gente que son realmente personas con bajos recursos, recursos escasos, pero si uno trabaja justamente, trata de ser recto ante los ojos del Creador, trata de arrepentirse, de ser humilde, perdona a los que le ofenden, entonces estás camino a la rectitud, no una rectitud para que te envanezcas o te crezcas o te vuelvas soberbio, orgulloso, vanaglorioso, te vuelvas egoísta o tengas ego en tu corazón, eh, etcétera, etcétera, y luego digas que por ti mismo, porque eres justo, te salvas tú solito a ti. No, sino que si lo haces de una forma en la que manifiesta los frutos de Ahabá, los frutos de un buen árbol, que es lo que se conoce como Ahabá, ¿no? Amor, lo que le dicen, templanza, bondad, mansedumbre, benignidad, etcétera, etcétera, pues entonces no hay ámbito en el cual el Creador no te vaya a bendecir, tanto en este siglo, en este tiempo, como tú acumules, por así decirlo, bendición en la vida venidera. ¿Por qué? Porque en todos los ámbitos serás bendecido. Entonces también recordemos este pasaje cuando nos mencionan que un creyente, un seguidor del Cordero Inmolado, alguien que sigue al Todopoderoso, no puede tener recursos. Es mentira, es totalmente mentira. Ahora, nosotros no vivimos para esos recursos, no nos manejamos queriendo lograr la meta de obtener recursos materiales, ¿no? Porque todo lo que hay en esta tierra, tarde o temprano se consumirá. Dice que los elementos están siendo guardados para ser quemados en fuego. Entonces también el Cordero Inmolado mencionó que sí, tú puedes tener riqueza en esta tierra, pero todo eso se polilla. La polilla y el hollín lo corrompen. Entonces es mejor, obviamente, que tú te esfuerces por lograr una riqueza celestial, una riqueza espiritual, una riqueza que no sea material, o que en todo caso tu enfoque no sea lo material. Si el Todopoderoso aún así te bendice en el ámbito material, bienvenido sea, pero es porque al trabajo de tus manos le dará bendición. Entonces, en este mensaje hemos tocado varios temas, hemos hecho una conexión entre los temas pasados respecto a la existencia de seres no humanos, por así decirlo, seres celestiales que dejaron su gloria celestial y se cruzaron con las hijas de los hombres, llamémosle vigilantes, ángeles caídos, extraterrestres, seres interdimensionales, etcétera, etcétera, llamémoslo como le llamemos. Sabemos que existen otro tipo de seres que no son humanos y que lo que buscan es destruir, contaminar, eh, pervertir, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con la creación del Todopoderoso, no solamente los animales, las plantas, sino que también el ser humano, tanto varón como mujer, niño, niña. Nadie se salva hoy en día ese deseo, eh, de ese deseo abominable de aquellos seres de querer destruirlo de una o de otra forma, y hoy en día incluso tienen bajo su poder, bajo su dominio, incluso la tecnología, y que ahora ha salido una nueva forma que no es nueva, sino que se ha vuelto con mucha fuerza, ha regresado lo que anteriormente se conocía como transhumanismo, ahora lo quieren nuevamente regresar. ¿Por qué? Porque la única forma, y se cumple ahí lo que menciona el libro de Daniel, de que una persona en su sano juicio pueda ser alterada y modificada tanto en pensamiento, en corazón, en cuerpo, capaz de poder albergar en su interior, en su ser interior, en todo su ser, demonios, espíritus, huestes de las tinieblas, es pues teniendo un cuerpo modificado, un cuerpo mejorado, entre comillas, porque hay un pasaje también en la palabra del Creador que habla sobre el endemoniado Gadareno y que tenía legión de demonios. Y hay otro pasaje que habla una parábola de que había una casa vacía y al verla ordenada, un espíritu malo fue y consiguió otros 7 peores que él,
y llegando a la casa el postrer estado fue peor que el primer estado de aquella persona. Entonces, por eso, o sea, cuando llegó al endemoniado Gadareno, el endemoniado Gadareno lo que solicitó cuando lo iba a expulsar el cordero inmolado era que no se le mande al abismo, sino que se le mande a los cerdos. ¿Por qué? Porque solo un animal, por así decirlo, podría llegar a ser tan sucio, tener tantas entidades, demonios, y es el cerdo, por su forma de alimentación. Y sabemos que el cerdo, por lo general, los que obviamente, por no decir la gran mayoría o el total, mencionamos que se sabe que existen cerdos con triquina, con bichos, con bacterias, etcétera, etcétera. Y a día de hoy también nosotros llegamos al entendimiento que todo aquello que enferma al ser humano no es otra cosa más que los espíritus malos, las huestes, principados, potestades, los demonios. ¿Por qué? Porque en representaciones antiguas, las imágenes que tenían de los demonios no eran como se tienen de hoy en día, de un humano con alas, con cuernos, con cola, ¿no? Sino que son muy parecidos a las imágenes de las bacterias. Entonces, podemos entender que cuando un cerdo tiene triquina, por así decirlo, es que hay seres, entidades, demonios del bajo astral viviendo en ese cerdo. Entonces, por eso es que también el comportamiento del cerdo no es como un animal limpio. Entonces, también por eso podemos comprender, llegar al discernimiento de que aquel endemoniado, cuando iba a ser liberado, todos esos espíritus, demonios que tenían esa persona, le solicitaron al cordero inmolado que los despache a los cerdos, que no los mande al abismo. ¿Por qué? Porque aquel endemoniado gadareno, su cuerpo no lo soportaba. Menciona que su cuerpo no soportaba aquella posesión, porque era solo un humano, no había sido modificado con genética, no había sido modificado a través de tecnología, lo que hoy en día quieren lograr el transhumanismo, o buscar modificar la genética del humano. No. Entonces, por eso comprendemos nosotros que eso es lo que quieren traer. Lo que quieren, y no solo traerlo, sino que ya hasta acá, solo que quieren hacerlo para todo, para todas las personas, si por ellos fuera creyentes, no creyentes, las élites oscuras del poder, las élites que gobiernan todas las naciones, que están ahí en sus diversas organizaciones manejando la oscuridad que hay en el mundo, que le responden al príncipe de las potestades de los aires, que no es más que el engañador, el adversario, el enemigo de Satanás, pues sabemos cuál es su fin, ¿no? Que todos se pierdan, todos se perviertan, todos desciendan a la oscuridad. Y lo van a ofrecer en su momento como una falsa longevidad, una falsa inmortalidad. ¿Para qué? Porque hay gente desesperada que va a querer acceder a eso con tal de poder supuestamente tener una larga vida, o por no decirlo, una vida inmortal, entre comillas. Pero ya sabemos el pasaje que dice en la palabra del Creador que aquellos que prefieran o amen la vida la perderán, amen sus vidas, ¿no? La perderán, más aquel que pierde su vida por causa del Todopoderoso, que no se dejó contaminar, aquel obtendrá vida eterna. Entonces estamos ya preparados para todo aquello que se avecina. El invierno se acerca, como dice un dicho, se avecina un enorme cataclismo de cosas, de sucesos que van a entrar en esta realidad, en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y ya no hay forma de decir no, que no pasa nada, que las cosas siempre siguen igual, que hace 20 años decían que el Cordero Inmolado era su segunda venida, iba a volver. No, ahora ya las señales están totalmente claras. Un poco más y van a querer que todos nos conectemos a una bajo un ordenador mundial, bajo la supervisión de una inteligencia artificial, y que dejemos de pensar por nosotros mismos. Porque eso es lo único que falta. Ya tienen a los niños
esclavizados con los juegos virtuales, tienen a los adolescentes, a los adolescentes los tienen esclavizados con la pornografía, a las adolescentes las tienen esclavizadas con el deseo de ser llamativas, o sea, de venderse prácticamente a través de imágenes sugestivas o videos sugestivos en redes como Instagram, TikTok, etcétera, para llamar la atención del género opuesto. Tenemos a tantos jovencitos, jovencitas, adolescentes, tanto varones como mujeres, incluso desde la niñez, varoncitos, mujercitas, que vienen queriendo cambiarse de género, supuestamente. O sea, ¿en qué tiempo estamos? Ya ni siquiera hablar de las perversiones que cometen los adultos, tanto varones como mujeres. 5 mujeres, 10 hombres, etcétera, etcétera. Un poco más y este mundo está totalmente perverso, pervertido. Ya sabemos realmente que no queda más tiempo. Incluso ya la misma élite de poder oscura, aquellas todas personas que manejan y manejan los hilos detrás de todas las economías de las naciones, etcétera, y responden al adversario, a Satanás. Todo lo que desean es justamente pues corrompernos a tal grado que ya no haya vuelta atrás para nosotros y que incluso los escogidos sean engañados, como dice la palabra del Creador. Para eso se valen de muchas formas, muchos caminos, ¿no? Por eso dice el Cordero Inmolado que angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación, el cual es el Cordero Inmolado. Él es el camino, la verdad y la vida. Primero uno debe arrepentirse de sus errores, dejar las viejas obras, regresar a las maneras pasadas, acercarse a la justicia, cambiar su forma de ver las cosas, cambiar su forma de hacer las cosas, luego debe sumergirse en agua para el perdón de sus pecados, invocando el nombre del Cordero Inmolado, exactamente es Yahshua, Yahshua HaMashiach. Entonces, sabemos que es necesario eso para el perdón de los pecados y luego de eso debemos buscar justamente la llenura del Consolador, el Ruach HaKodesh, esa fuerza vital santa. Entonces, y seguid la paz y la santidad con todos. Entonces, si nosotros no buscamos eso, que es el camino del Cordero Inmolado, nunca podremos llegar al Todopoderoso. De eso se trata el mensaje del día de hoy, de reconocer que estamos en el tiempo final, que va a regresar todo lo que ha habido en la antigüedad con más fuerza antes de la segunda venida del Todopoderoso, del Cordero Inmolado, que esta vez ya no viene a salvar a su pueblo, sino viene a juzgarlo, a darle cada uno según su retribución, según sus obras. Entonces es necesario que estemos preparados, todos los que estamos escuchando este mensaje, tanto oyentes, cristianos, creyentes, libres pensadores, ateos, etcétera, etcétera, los que en- estén predeterminados a escuchar eh, este mensaje por la voluntad del Todopoderoso. Eh, Arrepintámonos, sumerjámonos en agua invocando su nombre. Busquemos el Consolador, sigamos la paz y la santidad con todos, cambiemos nuestra manera de vivir, encomendamos al Creador nuestra vida, que Él nos guíe y dejemos ya todas las viejas maneras de vivir y también cuidémonos mucho de los diversos tipos de caminos que se nos ofrecen hoy en día a través de diversos tipos de situaciones, escenarios, sucesos, cosas, predicadores, iglesias, televisión, redes sociales, porque todo lo que no te hable sobre el Cordero Inmolado, sobre el arrepentimiento es el cambio de mente, dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, lo justo, el sumergirse en aguas, porque ni siquiera la palabra bautismo es correcta, sino que palabra bautismo tiene otra connotación más pagana, por así decirlo, sino sumergirse en aguas y buscar la llenura del Consolador, del Ruach HaKodesh. Entonces, solo de esa manera podremos ser salvos. Mas hoy en día podemos ver que existe todo tipo de religiones, tanto las que tienen como base fundamento al Cordero Inmolado,
aunque lo llaman con un nombre idólatra que le dicen Jesús, y tanto como, como otro tipo de ocio, actividades, fábulas, cuentos, leyendas, etcétera, etcétera, con tal de distraer la atención de aquellos que deben ser salvos. Por ejemplo, el yoga, el judaísmo, el islamismo, el feminismo, el humanismo, el luciferismo, el satanismo, el materialismo. Hoy en día hay muchos caminos que te llevan a la perdición, muchos caminos que de una u otra manera su fin es camino de muerte. Mas hay un solo camino, el camino del centro, el camino del Cordero Inmolado, que Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Todopoderoso, al Padre, si no es por mí. Así lo dijo Él. Entonces debemos seguir, ¿no? El camino del Cordero Inmolado, basándonos al testimonio de los apóstoles. Esa es la única manera en que nosotros podemos llegar a obtener misericordia del Todopoderoso a través del intercesor que es Yahshua HaMashiach, para poder llegar a ser salvos en su misericordia, no por nuestras obras, no por nuestra, entre comillas, justicia, o por nuestras, entre comillas, buenas acciones, sino porque a Él le place en su misericordia salvarnos. Entonces, nadie, ninguno de nosotros será salvo por su propia mano, por su propia fuerza, por su propia justicia, sino que todos, si bien tenemos que realizar obras de justicia, obras de bien, obras de luz, tenemos que ser la luz de este mundo, la sal de la tierra, es verdad, pero seremos salvos porque a Él le place en su misericordia, no por nuestras acciones, etcétera, etcétera. Y eso es necesario que debemos recalcarlo. Es necesario que siempre lo tengamos totalmente presente. La salvación le pertenece al Cordero, no a nosotros. Y aún así no significa, entonces le pertenece al Cordero, significa que voy a poder hacer obras malas, cosas malas, y voy a esperar que aún así me salve. No, porque dice, ¿cómo un árbol de manzana puede dar naranjas o plátanos? Un árbol de manzanas debe dar manzanas. Entonces, si nosotros somos buenos, ¿cómo podemos estar dando frutos de maldad? Si somos justos, ¿cómo podemos hacer obras injustas? No, sino que por sus frutos los conoceréis. La única manera de conocer a una persona creyente o no creyente, una persona que tiene al Cordero Inmolado en su corazón, que tiene al Todopoderoso en su vida, que es seguidor, que es hijo, que es un escogido, que trata de esforzarse, es viendo los frutos que tiene esa persona. Es una persona que tiene odio, tiene envidia, tiene ira, tiene rencor, tiene maledicencia, tiene egoísmo, es idólatra, etcétera, etcétera. O es una persona que tiene ajabá, que lo conocen como amor a ágape, o es una persona que tiene bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, humildad, solidaridad. Por eso es que nosotros tenemos que nosotros llegar a ese grado de poder identificar a los que se dicen ser creyentes, a los que se dicen ser, por así decirlo, creyentes, hijos del Todopoderoso de pura cepa, por así decirlo, y no lo son. Porque hoy en día la tiniebla se viste de luz, pero eso no quiere decir que sea luz. Entonces por los frutos los conoceréis. También dice, ¿no?, que a los hijos del Todopoderoso, a los creyentes, todas las cosas le aprovechan para bien. Entonces, a día de hoy, debemos estar conscientes que debemos examinar todo lo que venga a nuestra vida, ya sea a través de la lectura, ya sea a través de una serie, una película, una noticia, ya sea a través de cualquier tipo de suceso, acción que nos rodee, todo debemos examinarlo, desechando lo malo, reteniendo lo bueno. Y solo de esa manera es que nosotros podemos discernir lo bueno de lo malo
y podemos nosotros justamente estar en constante aprendizaje, porque al creyente todo le aprovecha para bien. Y, y no hay forma de que un creyente se deje engañar por fábulas, cuentos, huecas sutilezas, nuevos evangelios que ya sabemos que llegan a ser anatema. Mas si uno está dormido, no clama al Creador, no lee su palabra, uno está solito, apartado, no se congrega, no está en constante comunión, unión, recibiendo energías del Todopoderoso, porque cuando uno va a una casa de oración, cuando uno va a congregarse con sus hermanos creyentes, con los hijos del Todopoderoso, no es que tú le vas a dar tu energía al Todopoderoso, sino que más bien recibes energía del Todopoderoso. Él nos brinda la verdadera energía, la verdadera vitalidad, la verdadera fortaleza, el alimento espiritual. Entonces, por eso es que es necesario que todos nos congreguemos, nos reunamos aún en comunión, en unión. No es que estar solito, cada uno por su lado, sino todo lo contrario, incluso ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros. Por eso, estimados oyentes, tengamos presente todos estos consejos para nosotros poder llegar a la salvación. Estudiemos la palabra del Creador. Hay que discernir todo lo que viene a nosotros, retener lo bueno, desechar lo malo. El Creador puede hacer uso de lo que exista en esta tierra, todo lo que existe en esta tierra, en la naturaleza, en tu día a día, en tu diario vivir, en tu entorno, para darte un mensaje. Entonces hay que estar pendientes, enfocados, hay que estar concentrados para poder nosotros estar atentos para cuando vengan las señales en nuestro día a día y así nosotros poder vencer a toda aquella obra de las tinieblas, de las huestes, potestades, principados, gobernadores, vencer al enemigo en resumen, vencer a esta carne, vencer al mundo, a sus pasiones, a esta carne y las tentaciones, vencer a toda la vanidad que hay en esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos enfocarnos, enfatizarnos a tratar de supuestamente tener 100 casas, 100 carros, a tener mucha riqueza material, pero eso de nada nos va a aprovechar si nuestra vida se pierde, si nuestro entero ser se pierde. Y el único que nos puede brindar salvación, vida eterna, es el Cordero Inmolado. Entonces, estimados oyentes, este ha sido el mensaje del día de hoy. Busquemos el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. Estimados, leamos mucho la palabra del Creador, pidámosle al Creador sabiduría para que Él nos abra el entendimiento, veamos las señales, comprendamos, clamemos por nuestro prójimo, debemos interceder por nuestro prójimo constantemente, buscando que ellos también sean salvos, y tratemos de vivir lo más justo, lo más recto posible, brindando frutos de ajabá, frutos de amor, como buenos árboles que somos. Entonces esforcémonos. Ha sido grato el poder compartirles este mensaje y agradezco al Todopoderoso por haberme dado palabra en mi boca para poder justamente compartir este mensaje y que todos les llegue como un mensaje de bendición y que pueda así también como se me fue dado el hablar este mensaje para bien, que les sea dado el oír este mensaje y entender y llevarlo a la práctica este mensaje para que sea de bendición para ustedes. Hasta una próxima oportunidad, pero antes de eso me gustaría leerlo el capítulo entero de Job en la versión que tenemos en el libro hebreo, lo más cercano en todo caso. ¿Por qué? Porque siempre es bueno llegar a la raíz. Entonces continuemos, leemos para ya poder despedirnos. Dice así: había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Iob. Este hombre era veraz, sin culpa, Tamín y Tzadik.
Él temía a Elohim y evitaba el mal. Ish haya beretz utz Iyob shemo behaya haish hahu tam beyashar yire Elohim besar merah. 7 hijos y 3 hijas le fueron nacidos a él. Él tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 300 pares de bueyes y 500 asnas, como también gran número de sirvientes. Así que él era el hombre más rico en el este. Era la costumbre de sus hijos dar banquetes, cada uno en su día, fijado en su propia casa, y ellos invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Después de un ciclo de banquetes, Iyob los mandaba llamar para que vinieran y los hacía kadosh. Luego él se levantaba temprano en la mañana y ofrecía ofrendas quemadas por cada uno de ellos, porque Iyob decía: mis hijos pueden haber pecado y blasfemado a Elohim en sus levim. Esto es lo que Iyob hacía todas las veces. Sucedió un día que los hijos de Elohim vinieron a servir a Yahvé, y entre ellos vino Satán, Vayehi Hayom Vayavu Benei Ha Elohim Leichtei Yatsef al Yahvé Vayavo Gam Hasatán Betocham. Yahvé preguntó a Satán: ¿de dónde vienes? El adversario respondió a Yahvé: de recorrer la tierra, errando aquí y allá. Vayomer Yahvé el Hasatán Meallín Tabo Vayaan Hasatán el Yahvé Vayomar Mishut Baretz Umehitejalek Va. Yahvé le preguntó a Satán: ¿vio a mi siervo Iyob, que no hay nadie como él en la tierra, un hombre veraz, sin culpa, tamín y sadik, que teme a Elohim y evita el mal? Vayomer Yahvé el Hasatán Hasamta Lipcha al Ave Iyob ki ein kamohu baretz ishtam beyashar yira Elohim besar mera. Satán respondió a Yahvé: ¿es por nada que Iyob teme a Elohim? Vayan Hasatán et Yahvé Vayomer Hachinam Yire Iyob Elohim. Usted ha puesto un vallado protector alrededor de él, su casa y todo lo que él posee. Tú has prosperado su trabajo y su ganado está esparcido por toda la tierra. Pero si tú extiendes tu mano y tocas cualquier cosa que tiene, sin duda él te maldecirá delante de tu rostro. Yahvé dijo a Satán: mira, todo lo que él tiene está en tus manos, excepto que no colocarás tu mano en contra de su chayim. Así Satán salió de la Shekhinah, presencia de Yahvé. Vayomer Yahvé el Hasatán Gine Kol Hasher Lo Beyadeka Rak el Altishelach Yadecha Vayetze Hasatán Mein Penei Yahvé. Un día, cuando los hijos de Iyob estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor de ellos, un mensajero vino a él y dijo: los bueyes estaban arando con los asnos paciendo cerca de ellos, cuando una banda de asaltantes de Sheba vino y se los llevaron. Ellos también mataron a los sirvientes por la espada. Soy el único que escapó para decírtelo. Mientras él todavía estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Elohim cayó del Shamayim y quemó las ovejas y los sirvientes. Los destruyó completamente y yo soy el único que escapó para decírtelo. Mientras él todavía estaba hablando, vino otro y dijo: los Casdim, 3 bandas de ellos, cayeron sobre los camellos y se los llevaron. Ellos también pasaron a los sirvientes por la espada, y yo soy el único que escapó para decírtelo. Mientras él todavía estaba hablando, vino otro y dijo:
tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor de ellos, de repente un viento fuerte sopló desde el midbar, golpeó las 4 esquinas de la casa, así que cayó sobre los jóvenes, ellos están muertos. Y yo soy el único que escapó para decírtelo. Y Job se levantó, rasgó sus vestiduras, rapó su cabeza, cayó en tierra y adoró. Él habló: desnudo salí del vientre de mi Ema, y desnudo regresaré. Yahvé da, Yahvé quita. Barku et Shem, nombre de Yahvé, Bayomer, Aaron, Yatsati, mi Beten, mi Bearon, Ahashub, Yama, Yahvé, Natan, We, Yahvé, Agach, Yehi, Shem, Yahvé, me Baruch. En todo esto, y Job no cometió un pecado ni puso la culpa sobre Elohim. Ya para finalizar, estimados oyentes, una vez que hemos leído en la versión más cercana a la Biblia hebrea que tengo yo en mi disposición de manera virtual, es importante recalcar lo que mencionó Job: desnudo salí del vientre de mi Ema y desnudo regresaré. Entonces, Job no se puso a culpar al Elohim de Elohims, al creador de los cielos, de la tierra, al Todopoderoso, por lo que le aconteció, sino que lo aceptó tanto lo bueno como lo malo. Y eso es algo que en la sociedad del día de hoy vemos que prácticamente nadie, por no decir ya todos, gran parte, se dedican a culpar sobre todo lo malo que les viene a Yahvé, al Todopoderoso, al Creador de los cielos, de la tierra, cuando acá, siendo Job o Job hombre justo, perfecto, apartado del mal en la tierra, él demostró que no tenía nada que ver el culpar al Elohim de Elohims. Entonces, ese ejemplo, al menos los que somos creyentes, los que buscamos al Creador, al Todopoderoso, los que tenemos el testimonio del Cordero Inmolado, debemos grabarlo en nuestra mente, guardarlo en nosotros. ¿Por qué? Porque esa es una señal clara también de que somos hijos del Todopoderoso. Cuando no le ponemos la culpa sobre lo que nos acontece, bueno o malo, al Todopoderoso, sino que esperamos y confiamos en Él hasta el final, pacientemente. Entonces, eso ha sido todo, estimados oyentes, tanto creyentes como no creyentes, etcétera, etcétera. Agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video y agradezco al Todopoderoso porque les ha dado la oportunidad tanto a ustedes como a mí de poder escuchar y recibir este mensaje, y que el Todopoderoso nos permita poder comprenderlo a cabalidad y no solamente entenderlo, sino vivirlo. Hasta una próxima oportunidad. Eso sería todo por el mensaje del día de hoy. Bendiciones para todos del Todopoderoso.